Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi predilecto Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Que la bendición del Señor esté con todos ustedes, guardándolos
y cuidándolo. He titulado este mensaje Cuando te tiren piedras. Está basado en 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Y dice la palabra de Dios: y vino el rey David hasta Bahurim. Y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Bueno, hay que ver el contexto del capítulo anterior, que Absalón se había rebelado contra su padre. Por 4 años, escuche, por 4 años estuvo cerca del palacio, y todos los que iban a pedir consejo al rey, él lo detenía. El hombre se inclinaba porque era hijo del rey. Absalón le besaba la mano y dice: ¿qué problema tenés? Mi papá no tiene tiempo, contame a mí los problemas. Y así fue robando el corazón del rey para que todos lo aclamen a él. Y lo logró, porque dice una voz: todos siguen ahora Absalón, tu hijo, hay que huir. Entonces el rey sale con la familia, y mientras va huyendo, encima que va escapando de su hijo, aparece este personaje Simei de la casa de Saúl, y empieza a arrojar piedra, esparcir polvo, lo maldecía de aquí y de allá. Yo quiero decirte una cosa: Absalón ha muerto, pero el espíritu de Absalón está en nuestras iglesias. Nos abrazan, nos besan, pero adentro del corazón dice: yo quiero ese puesto, yo quiero ese lugar. Voy a darte 3 consejos en este día: qué hacer cuando te tiren piedra. En primer lugar, no le contestes. Dice el versículo 11 que no hemos leído: y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Qué extraordinario que era David. Ahora un tal Simei le arrojaba piedra, y Abisai dice: pero somos 600 del ejército, David, y uno solo el que nos está insultando. Dame permiso, y le corto la cabeza. Entonces David le dice: un hijo mío, que se llama Absalón, está contra mí, y ahora me está maldiciendo. Déjalo que tire piedra. No le contestes. Qué importante es lo que el Señor nos enseñó: amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos persiguen, hacer bien a los que nos ofenden. Y esto es muy difícil en la vida nuestra. Yo tengo anotado en la portada de mi Biblia 5 estrategias contra aquellos que hablan mal. Y dice, la primera de ellas, cuando alguien dice alguna cosa o te tiran piedra, es guardar silencio. En segundo lugar, pensar el mal que se hacen a sí mismo. En tercer lugar, pedir la mansedumbre de Cristo. En cuarto lugar, orar por quienes nos ofenden. Y en quinto lugar, dejar que Dios justifique nuestra causa. ¿Te diste cuenta un detalle? Cada vez que uno quiere hacer algo para el Señor, aparecen los enemigos. Y si no, pregúntale a Nehemías, mientras tomaba la copa y le daba al rey, en Susa, la capital del reino, no pasaba nada. Pero viajó 1000 kilómetros, comenzó a edificar los muros, y apareció Gesén, el árabe, Tobías, Sanballat, hasta el sumo sacerdote, arrojándole piedra a Nehemías para que detenga la obra. ¿Te pusiste a pensar de María y Aarón? Cansado de que Moisés sea el líder, ellos querían suplantarlo.
¿quién es este? Solamente por Moisés ha hablado y por 12 palabras María quedó leprosa. Y Aarón no entró a la tierra prometida por haber pecado y por haber hecho un becerro de oro. Hasta el mismo arcángel Miguel, nos dice el libro de Judas, que contendía con el diablo, y en vez de maldecirlo, el arcángel dijo: el Señor te reprenda. Pablo tenía un enemigo muy poderoso que se llamaba Alejandro, el de los metales, dice otra versión, y le dice a Timoteo: tené cuidado porque me he hecho muchos males, el Señor le va a castigar. Toma ese paquete que tiene y dalo al Señor y Él te va a bendecir. En el año 1980 estaba con mi tío Mario Mulki ya en la presencia del Señor, en Miami, en una de las librerías más grandes que hay en Estados Unidos. Tenía sección en alemán, en inglés, y por supuesto fuimos donde estaban los libros en español. Y nos tocó ver algo ingrato. El vendedor discutía con una señora por un libro y el precio, y fue elevándose el tono. Entonces esta señora estaba tan enojada. ¿Vieron cuando la mesita está acomodada, los libros y la Biblia? Bueno, con la mano derecha hizo así y le tiró todos los libros y la Biblia y se fue. ¿Qué hizo este hombre? Agarró una de esas Biblias grandes y la salió persiguiendo a la señora. Con mi tío veíamos todo eso. Y le pegó con la Biblia en la cabeza, como dice, le di con la palabra, y la dejó sentada en el cordón de la vereda. Llegó hasta nosotros, se acomodó el nudito de la corbata y con una sonrisa nos dice: ¿qué desean los hermanos? Nos cayó tan mal. Hermano, cuando te tiren piedra, no le conteste. En segundo lugar, quiero decirte, no te olvides de Dios. Dice el versículo 12, quizá Jehová mirará mi aflicción y me dará Jehová bien por las maldiciones de hoy. Hay tres cosas que hacía David. Primero decía: subiré, descenderé, me rodearán los enemigos. Él no daba un paso sin consultar con el Señor. Por eso la vida de David es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque él no se olvidó de Dios. Aunque estaba escondido en la cueva, aunque Saúl le arrojaba lanza, él nunca arrancó la lanza de la pared y dice: toma, te la voy a devolver. Hasta era familiar de él, pero sin embargo nunca buscó venganza, sino que esperó en Dios. La palabra de Dios nos enseña que hay muchos que nos van a querer destruir. Hablando de piedra, estoy hablando de hablar mal, de murmurar contra una persona. Somos vilipendiados, se enojan contra nosotros, pero ahí donde debe venir la paciencia a nuestras vidas. La esposa de Job se cansó de Job, tal vez con razón o sin razón, y le dijo: ¿qué haces ahí tirado? Ya está, morite con tu Dios. Yo quiero decirle que hay esposos que tiran piedras a sus esposas. Abuso verbal, abuso físico. Estoy hablando a veces entre cristianos. Hay esposas que tiran piedras a sus esposos, no respetando su autoridad, hablando mal de otros, con otros, de su mismo esposo. Hay padres que tiran piedras a sus hijos. Lo tratan mal, no seas tonto, lo comparan con sus hermanos, y no sabemos que eso afecta la salud mental y emocional del niño. Hay hijos que tiran piedras hacia sus padres, pasan por arriba, aunque los papás se equivocan. Debemos respetar a la mamá que lo engendró, al papá que tiene la autoridad. Hay suegras que tiran piedras a sus nueras. ¿Cuántas familias divididas por los yernos, por las nueras, con los suegros? Qué tremenda la situación que nosotros vivimos por todas estas cosas. La cantidad de matrimonios separados porque no hay diálogo, no hay comunicación y no hay un deseo de que todo vuelva a ser como antes. La palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros debe permanecer firme y no olvidarnos de Dios. Nunca me olvido el primer anexo que nosotros teníamos, estaba a 30 kilómetros de Choya, que se llama Choya, y teníamos un minibús que íbamos allá y estábamos en una familia donde empezaba a concurrir la gente y había un despertar lindo, un avivamiento,
pero una noche, fíjese lo que pasó. Estábamos en la reunión y hacía mucho calor, así que pospusimos la reunión hasta las 20 horas. De San Pedro, que quedan a unos kilómetros de Choya, venía un matrimonio en un sulky, caballito con una zorrita que le decimos, y cuando llegan ahí, estaban escuchando el mensaje y la señora se desmaya en medio de la reunión, algo que nunca había pasado. Entonces un hermano tomó un almohadón y empezó a agitarlo el almohadón y saltaban las plumas. Y nosotros nos reíamos por dentro por la situación que estábamos viendo. Entonces el hombre se enoja porque la señora era muy obesa, era muy gorda. Y dice, ustedes se ríen de mi esposa porque es gorda. Y decimos, no, nos hemos reído por las plumas que salían del almohadón. Y él no quiso escuchar eso, tomó su sulky y regresó a San Pedro y nunca más volvió a las reuniones, se olvidó de Dios. ¿Sabes qué? Miré arriba del techo y me pareció ver a Satanás arrojar piedra para que se destruya la obra. Yo quiero decirte algo, cuando te tiren piedra, no te olvides de Dios. Pero queda un último punto. Cuando te tiren piedras, no te detengas. Dice el versículo 13, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte, delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. ¡Qué tenacidad para hacer el mal! Todo el camino que iba David con lo suyo, este hombre seguía arrojando piedras. Pero ¿qué hizo David? No se detuvo. El gran problema nuestro es que nos detenemos en medio del camino. No sé, tal vez faltan 10 años, 20 años para que el Señor nos llame y nos agarra alejado de las cosas de Él. Piensa en Giesi, el criado de Eliseo, que fue tras los tesoros de Naamán y la lepra se prendió en él para toda la vida. Medita en el hijo pródigo, que dejó su casa, su padre, su bienestar, para ir a la ciudad y revolcarse en los bienes, terminando al lado de los chanchos. Medita en tu vida, si estás lejos del Señor o cerca del Señor. Sabe que los Gálatas empezaron a alejarse de Dios. Gálatas tiene 6 capítulos. Dice el capítulo 1, el versículo 6, Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de la gracia de Dios que lo llamó por el Evangelio de Jesucristo. Dice el capítulo 2, versículo 16, sabiendo que vuestra salvación no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Dice el capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice el capítulo 4, versículo 15, ¿dónde está esa fe que experimentabais? Porque doy testimonio que si se hubieran podido sacar los ojos para dármelo, me lo daban. Dice el capítulo 5, versículo 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y dice el capítulo 6, versículo 7, muy conocido, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas, ¿qué les pasa que se han detenido? Iban corriendo bien, les han tirado piedra, le han esparcido polvo, los han maldecido, sigan adelante. Y hermano, quiero animarte en este día a seguir adelante, a pesar de los obstáculos, a pesar de los enemigos. Hay un Dios que está con nosotros y Él nunca nos va a dejar. Quiero ir terminando con un árabe que iba con el desierto con 20 camellos y llegaron a un oasis y ahí descansaron. Entonces el muchachito, el siervo, le dice, amo, ¿qué? Hay 19 cuerdas y 20 camellos, así que hay uno que no lo voy a poder atar y se va a escapar de noche. Mira, le dice el amo, que era ya anciano casi, tenía mucha experiencia, los camellos son medio tontitos. Pues imagínate hacerle creer que lo estás atando y se va a quedar quietito. Entonces el incrédulo va y le hace que se pasa por el cuello una soga que no tenía y que la ata. Y se fue a dormir diciendo, este se va a escapar. La sorpresa que el otro día abre la puerta y estaban los 20 camellos. 19 tenían cuerda y uno no tenía cuerda.
Entonces el árabe dice, se va la caravana. Entonces salen, pero el muchachito va corriendo, dice, vamos, ¿qué? 19 camellos salieron, por ahí uno que quedó ahí. Y le dice el amo, es que no lo has desatado. ¿Cómo voy a desatarse? Anda y hacele creer que lo vas a desatar. Entonces fue, imaginariamente le pasó la mano por el cuello, le hizo como que sacaba los nuditos y el camello dio vuelta y siguió la caravana que ya había partido. ¿No nos pasa así a nosotros, hermano? Que muchas veces nos han atado y no podemos seguir en el camino porque algo nos ha detenido. ¿Será que te han arrojado piedra? ¿Será que te han hecho algún mal? Pues mira, la palabra de Dios nos enseña con David, en primer lugar, no le contestes. En segundo lugar, no te olvides de Dios. Y en tercer lugar, no te detengas en el camino. El último versículo dice que llegaron a un lugar y descansaron allí. Y un día vamos a descansar allá en el cielo. 30, 50, 70 años. Y luego partimos. ¿No merece el Señor toda nuestra adoración? Este sufrimiento de aquí es pasajero comparado con la gloria eterna que vamos a recibir. Por eso me gustaría que repitas en tu corazón este versículo. No voy a renunciar porque la gracia de Dios me va a sostener. Que Dios te bendiga y pueda ser un mensaje efectivo para tu corazón. Que así sea. Amén y amén.